21 de febrero, la Comisión de Cambios, integrada por Banco de México y la Secretaría de Hacienda, anunció un programa hasta por 20 mil millones de dólares en coberturas cambiarias que se subastarían en algún momento a lo largo del año para evitar la volatilidad. Hoy la Comisión de Cambios anuncia una serie de cambios a este esquema que entran en vigor a partir de, pues, ya de mañana mismo. Y para hablar sobre este tema, tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, subgobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Eh, yo creo que me gustaría comenzar un poco atrás. ¿Qué ha pasado en el mercado cambiario desde que toma la decisión la Comisión de Cambios en febrero a hoy? ¿Y por qué incrementar el monto en las subastas? ¿Qué ha pasado en el mercado cambiario? Sí, cuando el instrumento se anuncia por primera vez, se introduce en febrero de este año, el tipo de cambio había estado sujeto a una presión importante. Cuando se anuncia este instrumento y en parte por la introducción del mismo, pero también porque hubo ciertas noticias que contribuyeron a que hubiera una apreciación del tipo de cambio, empezamos a ver una tendencia de apreciación del tipo de cambio. También la postura monetaria que se fue incrementando la restricción monetaria hasta alcanzar el nivel de 7%, obviamente ha contribuido a propiciar condiciones más ordenadas en el mercado de cambios y se había observado una tendencia, digamos que de apreciación del tipo de cambio y que en las últimas 3 semanas, 4 semanas, había comenzado a dar lugar a una depreciación, asociado yo diría principalmente a dos factores de riesgo, uno global y uno nacional. El global tiene que ver con la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, a partir de la reunión de septiembre y algunos anuncios que ha hecho la Reserva Federal. Ha quedado claro que se va a incrementar las tasas de interés a un ritmo un poco más rápido que el mercado había estado descontando. En el ámbito nacional, algo que ha estado, digamos, incrementando la incertidumbre en el mercado de cambios, ha sido el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Estos elementos habían dado lugar a una dinámica en el mercado de cambios donde había predominado un poco de menos liquidez, un ligero deterioro en las condiciones en el mercado, y es precisamente cuando enfrentamos momentos como este, cuando la cobertura cambiaria que el día de hoy se anuncia, esta subasta de $1,000 millones el día de mañana y $500 millones cada semana durante las próximas 6 semanas, sentimos que es una medida que va a contribuir a mejorar las condiciones del mercado cambiario. El mercado decías que empezó a mostrar depreciación, que eso es al final del día o debe ser irrelevante tanto para Banco de México como para la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Cambios. Pero ¿cómo se empezó a detectar esta falta de liquidez en el mercado? Que es decir, que alguien se estaba quedando atrapado y que había precios pues ya delimitados por la especulación y no tanto por el concurso normal del mercado. Sí, normalmente cuando vemos estos episodios, cuando tiende a deteriorarse la liquidez y las condiciones en el mercado de cambios, se suele ver con un incremento de los diferenciales de compra-venta, se suele ver con un menor volumen, normalmente cuando hay mucha certidumbre y claridad acerca de cuál es un nivel adecuado para el tipo de cambio, o entre muchos de sus participantes, el volumen tiende a ser mayor. Cuando predomina esta incertidumbre y suele también haber más participación de un lado, se suelen incrementar los spreads y esto se puede, digamos que calificar como como lo hace el comunicado de la Comisión de Cambios, como un ligero deterioro en el mercado de cambios. Y yo creo que es muy importante a lo que tú señalas, el tipo de cambio se debe de ajustar a la oferta y la demanda y al nivel del tipo de cambio real que se requiera conforme a los fundamentales de la economía, pero en el proceso, en la medida en la que hay incertidumbre, hay factores de riesgo, se pueden tener procesos más o menos ordenados y la contribución de la Comisión de Cambios el día de hoy es a que este ajuste se haga de una manera más ordenada. ¿Cómo se van a hacer estas subastas? Porque ahora tienen incluso un calendario, digamos, ¿no? Es correcto. Y de hecho, al ser subastas de coberturas cambiarias, también se introduce una variable adicional que es el plazo al cual se ofrece esta cobertura. Entonces, por ejemplo, el día de mañana se van a ofrecer $1,000 millones, de los cuales van a ser a 32 días, pues alrededor de un mes, $400 millones. Se van a ofrecer a 61 días $300 millones y a 90 días
300 millones de dólares. Estos son los 1,000 millones que se subastan el día de mañana. Lo que se ha anunciado para las siguientes 6 semanas, al día de hoy, solamente es el monto a subastar. Todavía no se ha dado los montos específicos de a qué plazo. El plazo que se puede subastar va, digamos que desde el muy corto plazo hasta un año. Ese es el programa que se tiene autorizado. Y se ha detectado que hay mayor interés y mayor demanda por los instrumentos de menor plazo. Por eso es que se ha elegido en esta ocasión 1 mes, 2 meses y 3 meses. Ahora bien, Alejandro, este programa no tiene, y a mí me gustaría que fueras muy específico en esto, porque ya se ve en algunas notas, algunos análisis que Banco de México, la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión de Cambios, defienden al peso, ¿no? ¿Por qué no es una medida de defensa del peso, sino de defensa del mercado? Y ojalá podamos ahondar en cuál es la diferencia. Sí, con mucho gusto. Yo creo que esto de defender el peso normalmente se asocia a escenarios o a regímenes de tipo de cambio fijo en los que había un compromiso de la autoridad monetaria y cambiaria de defender un nivel o una paridad de tipo de cambio. Ese desde 1995 no es el régimen cambiario que tenemos. Tenemos un régimen de libre flotación. El régimen de flotación le ha servido muy bien a México, es una variable de ajuste ante choques externos o inclusive condiciones internas que requieran una depreciación del tipo de cambio. Y en ese sentido, la gran diferencia es estas medidas lo que buscan es crear mejores condiciones, un mejor proceso de formación de precios en el mercado de cambios en momentos en los que se detecta que esta incertidumbre está mermando este proceso de formación de precios. Nosotros no tenemos ningún objetivo ni puntual ni de tendencia sobre el nivel del tipo de cambio. Consideramos que el hecho de que se pueda ajustar de manera ágil tanto en la depreciación como en la apreciación le ha servido bien a la economía para ajustarse ante un entorno externo cambiante y por eso hemos hecho mucho énfasis en que no tiene ningún mensaje en cuanto a niveles de tipo de cambio. Alejandro, ¿por qué subastas preestablecidas? Había funcionado muy bien. El sistema anterior era un sistema que se volvió predecible, ¿no? El de intervenir cada que el tipo de cambio tuviera una variación porcentual de X nivel. Y se había vuelto eficiente, que fuera una sorpresa en qué momento iban a intervenir con subastas. ¿Por qué ahora ponerle una periodicidad? Que creo que apuntas a un tema muy importante. En el pasado, la Comisión de Cambios ha anunciado mecanismos que a veces eran muy predecibles y muy preestablecidos y con, digamos que, umbrales muy claros de cuándo se detonaban y acababan siendo anticipados por el mercado de cambios, y ahora lo que hemos visto es que ha predominado también estos llamados algoritmos en la parte de la dinámica de compra-venta en el mercado de cambios, y el factor sorpresa ha sido muy importante. En esta ocasión se consideró que además digamos que el factor de anuncio no anticipado que se hizo el día de hoy para subastar mañana 1,000 millones, debido a que algunos de estos elementos de incertidumbre pues no van a desaparecer en el futuro inmediato, pues conviene dar un poco más de claridad de a quienes tengan una estrategia de administración de riesgos que convenga, digamos que cubrir algunas exposiciones de tipo de cambio, sepan que no es nada más lo que se subasta mañana la única oportunidad que se va a tener, sino que también en las próximas semanas se va a proveer esta liquidez adicional. Pero destacaría que en el comunicado de la Comisión de Cambios se destaca, como siempre se hace, que no descartamos la posibilidad de tomar medidas adicionales. Hay quienes interpretan que esto podría cambiar la decisión en materia de tasas de interés de Banco de México. ¿Tú estarías de acuerdo con esa posición o estamos todavía lejos de ver qué va a decidir la Junta de Gobierno en cuanto a la política monetaria? Yo creo que son dos políticas diferentes. Esta tiene que ver con la política cambiaria y el cómo se determina y se contribuye a que el mercado pueda determinar el nivel de tipo de cambio de la mejor manera posible. Están relacionados, pero digamos que van
por carriles separados. La política monetaria obviamente tiene un factor importante sobre las expectativas del mercado y sobre el tipo de cambio, pero opera de manera mucho más pesada, de manera mucho más gradual. Las tasas de interés opera pues prácticamente todos los días, todo el tiempo, e incrementos en la tasa de interés, que es lo que el Banco de México ha venido poniendo en vigencia en los últimos meses, con un incremento de tasas que la ha dejado en un nivel de 7%, por supuesto que ha contribuido a que haya un ajuste ordenado en el mercado de cambios, pero opera de una manera, por así decirlo, pesada y gradual, y no es una inyección de liquidez en un día en particular para contribuir a una mejor formación de precios, en este caso en el mercado de cambios. Entonces, si bien guardan relación, son políticas completamente independientes, y en cuanto a qué esperar acerca de la política monetaria hacia adelante, yo creo que el banco ha sido claro acerca de el entorno volátil que enfrentamos, que la postura monetaria adoptada contribuye a hacer frente a estos factores de riesgo de una mejor manera, y obviamente se tomará toda la información que corresponda antes de la decisión. Claro que ahí tiene que ver que que la inflación ha entrado en una fase descendente. Sí, por supuesto, para nosotros ha sido un año complejo. La inflación se ha incrementado de manera muy significativa. Hemos tomado una postura monetaria congruente con ese incremento para inducir una inflexión a la baja en la inflación. Hemos dado a conocer el ritmo al cual esperamos que se reduzca la tasa de inflación de aquí al cierre del siguiente año, y en congruencia con ese escenario ha empezado a hacer una inflexión a la baja la inflación, y obviamente es uno de los factores que estaremos monitoreando muy de cerca para ver si este proceso de desinflación se apega o no a la trayectoria anunciada por el banco, y en su caso ver si es necesario o no tomar medidas. Alejandro Díaz de León, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. David, un saludo, muchas gracias. Hasta luego, que te vaya muy bien.